Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores. Estamos en el casi fin de semana. Hoy es jueves y, por supuesto, para conversar de coyuntura local, de coyuntura nacional, hemos invitado al sociólogo Fausto Giraldo. ¿Ya lo pueden ver? Está aquí con nosotros ya en nuestra mesa de trabajo para conversar. Quiero agradecerle la presencia realmente para poder, digo yo, disfrutar. Espero que nuestros invitados, al igual que nosotros, disfruten y pasen un momento agradable, porque de eso se trata esto, de intercambiar ideas, de conversar, de preguntar, de discutir, de debatir. De eso se trata esto, manteniendo el respeto y la consideración. Así es que, Fausto, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a la gentileza a usted, Oscar, a los amigos que nos ven y nos observan desde diferentes latitudes del país y del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha tratado este día? Bueno, los climas, solamente los climas nomás, ¿no? De ahí el trabajo, pues evidentemente vamos desarrollando nuestras actividades. No hay ninguna dificultad en el tema fundamentalmente del clima que está tan cambiante ahora y que no sabemos si hace calor, si hace frío, si llueve, si escampa. Si es el niño, no es el niño. Si no es el niño. Indudablemente. Permítame brindarle un vasito de agua de la EMAPA. No sé qué tan buena sea el agua, pero salud. Salud. No es viernes para brindarle una copita de vino. Mañana va a estar, a propósito de viernes, el asambleísta Fernando Jaramillo. Vamos a preguntarle algunas situaciones respecto a estas reformas que hoy el correísmo salió medio con el rabo entre las piernas, pero bueno, eso vamos a hablar el día de mañana. Con Fausto quiero topar un tema. Empecemos por el tema local, ¿ok? Fausto, la inseguridad, los últimos días, las últimas horas, especialmente en la provincia de Imbabura y específicamente en la ciudad de Ibarra, se ha vuelto caótica, se ha vuelto incontrolable, diría yo. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su opinión, Fausto? Bueno, yo creo que los niveles de inseguridad van creciendo. No es que la política general del país, del gobierno, ha permitido controlar de forma definitiva la situación de inseguridad y violencia en el país. Quizá la violencia sí, ¿no es cierto? Sobre la base de que el índice de criminalidad, según información de las Fuerzas Armadas, ha bajado en el país, pero en nuestra ciudad estamos observando un aumento importante de lo que significa sobre todo el hurto, ¿no es cierto? El hurto con técnicas nuevas que antes no se les había observado aquí en la ciudad y que lamentablemente afecta a negocios plenamente instalados, y que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el plan de seguridad en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que pueda contener? Porque siempre hemos dicho de que el problema de inseguridad no tiene que ver con exterminar con la presencia de las Fuerzas Armadas o la policía en las calles, sino contener. Y hacen falta algunos otros elementos de carácter colateral que permitan enfrentar de manera positiva estos aspectos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con la inversión social en primera instancia, y en segundo lugar lo que tiene que ver con políticas de acercamiento. Yo en algún momento decía, incluso en el gobierno anterior, cuál es la gestión que se ha hecho por parte de la institucionalidad para poder hacer un acercamiento con los propietarios de los negocios y poder generar propuestas alternativas de intervención frente a estos índices de inseguridad. Miren, esta semana se suscitaron dos hechos lamentables, ¿no es cierto? Van a continuar desarrollándose estos hechos, van a continuar desarrollándose. La ciudad, en el casco urbano, en el caso de Ibarra, se siente un abandono y la gente está reclamando eso. Hay un abandono por parte de las autoridades. No podemos decir de que se puede enfrentar solo con la Policía Nacional.
se requiere la participación comunitaria, la participación ciudadana, pero se requiere sobre todo la presencia de una autoridad que lidere este proceso, cosa que yo no lo veo. ¿No es cierto? Pero vamos a ir desarrollando. Fausto, permítame saludar con Oscar. Un gustazo, Fausto. Pásele menos $3 por atrás, cada 3 minutos, cada minuto cuesta $1. A Juan Carlos, que ya está con nosotros, nuestro compañero de fórmula. Pero, a ver, el gobierno anterior, Fausto, tenía un plan. ¿En la provincia de Imbabura había un plan? No, de ninguna manera. Entonces ahí está la respuesta, porque resulta que el mismo gobernador de Guillermo Lasso, que usted me acaba de decir, no había ningún plan de ninguna manera, está nuevamente en este gobierno. Entonces el resultado tiene que ser el mismo. Obviamente, si es que hay continuidad de la presencia en la institucionalidad de los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, que ya no cumplió, ya no desarrolló una propuesta, una política, la ejecución de un plan, que ni siquiera había plan, resulta que va a continuar en este presente gobierno. Al parecer, el presidente Noboa dijo, bueno, como es un año nomás de ejercicio de gobierno, entonces dejemos al mismo, dejemos a la persona que está. Pero el problema es que no es solo la persona, es todo un equipo de trabajo y es la política, que no han cumplido una función dentro de la provincia de Imbabura. A eso yo le sumaría la capacidad de la persona que está al frente, porque hay que tener capacidad para hacer lo que usted acaba de decir, liderar, para generar un plan en el caso de que no exista. Entonces, si no hay esa capacidad, no pasa absolutamente nada, Fausto. Yo cuestionaba no solamente en el hecho de la función de gobernación. En el caso del actual gobernador Cervantes, yo cuestionaba también la labor como asambleísta. Es decir, no es una cuestión de la función, no es una representación de la institución, sino más bien es la persona. Es decir, una persona ausente respecto a la realidad. Le comento un hecho concreto que me pasó a mí exactamente a fines del año anterior. Yo llegaba de la ciudad de Atuntaqui al terminal. Salía un sábado tipo 10:30 de la mañana del terminal y encontré todo un equipo de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, el gobernador ahí. Se tomaron las fotografías, ¿no es cierto? Y yo dije, me voy a quedar para ver qué tiempo van a estar aquí. Media hora. Se tomaron las fotografías y desapareció toda la presencia de las Fuerzas Armadas, la policía, quedaron 3 mujeres policías dentro del terminal. Entonces yo dije, es figuretear, es justificar aparentemente que algo están haciendo, pero en realidad recordemos incluso que durante todo el segundo semestre del año anterior tuvimos índices de criminalidad y violencia, incluso aquí, en la provincia de Imbabura y en la ciudad de Ibarra en particular. Recordemos que hubieron incluso algunos asesinatos tipo sicariato. Y entonces reflejaba de que aquí lo que se está haciendo es únicamente maquillando la gestión que se debe hacer desde las instituciones, que no se la está haciendo. Solo propaganda. Bueno, estimado Fausto, mucho gusto. Un saludo cordial a toda la audiencia. Yo te escuché hablando acerca de que la autoridad es muy importante, digamos, en todos estos planes de seguridad, ¿no? Obviamente alguien que sea capaz, pero, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta de que la inseguridad también tiene raíces estructurales, como es la cuestión de los altos índices de pobreza, falta de oportunidad, ¿cómo nosotros, digamos, le vamos a encargar a una sola persona que por un lado vemos que no está para nada preparada, no tiene ni siquiera el perfil de un experto en seguridad? Y aparte que muchos que lo han tenido tampoco es que han tenido un relativo éxito, ¿no? Entonces, mi inquietud es, ¿cómo podemos nosotros abordar este problema de una manera integral, tal que pueda dar, digamos, resultados valederos y efectivos en el largo plazo? Porque tal como tú lo mencionaste, lastimosamente esta situación no va a cambiar en el corto plazo. O sea, si en algo están ahorita, tal vez el crimen organizado contenido debido a la presencia de los militares en las calles, en el largo plazo va a seguir sucediendo. Y mira, tú hoy precisamente veíamos un atraco acá en Los Ceibos, por ejemplo, que sufría una tienda. Entonces, igualmente acá la World Computers, ¿no? Que con carro, con camionetas. Hay una joyería también. Una joyería. Entonces, para nada van a reducirse la inseguridad. A ver, yo elaboré una cartilla que es un libro pequeño, ¿no es cierto?, de contenido pequeño,
que establezco algunos elementos sobre el tema de inseguridad y criminalidad, del crimen organizado, narcodelictivo en el Ecuador, como un análisis de caso específico. Y ahí establecía de que son algunos elementos. Del uno, el problema de la institucionalidad, que hay que recuperarla desde el punto de vista de transparentar su gestión, de activar su gestión y de entender el respeto de las funciones del Estado en torno a cuáles son los roles que debe cumplir cada una de ellas. El segundo aspecto que señalaba es efectivamente el tema de cómo la degradación social incide en la conducta y comportamiento no solamente de la ciudadanía en general, sino también de los políticos, ¿no es cierto? Políticos que generan mensajes o desarrollan narrativas antivalores ante la sociedad, y que eso también es un elemento que tiene que cambiarse. El otro tema tiene que ver con el elemento del funcionamiento de políticas públicas, no solo de formulación de políticas públicas, porque muchas se han formulado, pero su ejecución no han sido las efectivas o las requeridas por la población. Y en ello cabe entonces, dentro de las políticas públicas, cómo es que funciona la institucionalidad para atender a través, entendido sus límites, la intervención de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que es una partecita pequeña, frente a otros elementos como la atención en el acceso a empleo, primero para la juventud en primera instancia, para el general de la población en segunda instancia, el tema de acceso a la educación, el tema de acceso a la salud, y en el caso de los niños y jóvenes, el problema de la dedicación del tiempo en el ocio sano, ¿no es cierto? Que no es porque la población joven y la niñez son el caldo de cultivo de estos grupos criminales a nivel nacional e internacional. Entonces, si no existe la estructuración de una propuesta de esta naturaleza que tome en cuenta todos estos elementos, en donde incluso se plantee reformas estructurales de carácter jurídico, ¿no es cierto?, que algunas se han venido proponiendo sin trampas, obviamente, como se ha pretendido hacer en la Asamblea Legislativa en estos últimos días, que se haga una reestructuración de la justicia, de las cárceles, generando modelos de gestión en las instituciones. Entonces, si no existe eso, evidentemente eso se va a trasladar a cada uno de los territorios provinciales. Y más aún, si no se traslada y no hay política pública y tenemos autoridades que no tienen el nivel de funcionamiento y competencia para ejercer las funciones asignadas, evidentemente no va a haber un proceso de transformación y cambios de los cuales usted se refiere. Ahora también es importante, Fausto, analizar lo siguiente. A ver, no le echemos solamente la pelotita y la responsabilidad al señor gobernador. Él sabe perfectamente cuál es mi postura respecto a su liderazgo, a su gestión. Pero yo quiero darle un vistazo, por ejemplo, al accionar también de las autoridades locales. Y allí también yo creo que hay que darles su toque de responsabilidad, su porcentaje de responsabilidad, o de irresponsabilidad, si cabe el término. Porque yo le puedo ver al señor prefecto de Imbabura regalando un patrullero, que de lo que tengo entendido aún están operativos en el trabajo, en el territorio, a todos los de GATS de la provincia de Imbabura. Entrega los vehículos y resulta que después de 15 días se manda una campaña hablando de la Imbabura segura. Imbabura segura, Imbabura segura, Imbabura segura. Y eso a mí me lleva a la reflexión de que no se está trabajando realmente con el fin de combatir la inseguridad, sino de tener espacios para tomarse la fotografía, para hacer actos populares que seguramente le van a hacer quedar bien y seguramente va a ganar unos cuantos votos, pero ya en la vida real eso no ayuda a solucionar de forma integral la problemática que vive la provincia de Imbabura, Fausto. A veces como que la ley es de doble filo, ¿no? Y entonces cuando la ley dice que se autoriza, el Código de la Democracia dice se autoriza la reelección por una sola vez, las autoridades cuando son electas la primera vez piensan que esos 4 años que van a ingresar a laborar son periodo de campaña para la reelección por esa vez que se permite por parte de la ley. Entonces, ese es el reflejo, pues.
El reflejo es de que no se está pensando en desarrollo, no se está pensando en transformación de territorios. Yo en algún momento decía, analicemos cuáles son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que tiene la provincia, que tiene el cantón o los cantones de la provincia y que tienen las parroquias. Y cómo es que los unos están concatenados y articulados con los otros. Y ahí usted se va a dar cuenta entonces que cada quien marcha por su propio paso. Claro. Que cada quien está por su propio lado y no hay una unificación respecto al criterio de hacia dónde vamos como provincia, como cantón y como parroquias. Y en ese plano yo decía, bueno, a ver, ¿qué tipo de provincia queremos? ¿Qué tipo de provincia somos? ¿Qué tipo de provincia tenemos? Y entonces, en función de definir eso, implica cómo es que asignamos los recursos económicos dentro de ese plan de desarrollo para que sea la ejecución de las obras y proyectos que se requiere en la provincia, en el cantón, en la parroquia. Somos una provincia turística. ¿Qué estamos haciendo por el turismo? Somos una provincia de residencia. ¿Qué estamos haciendo por la residencia? Para proporcionar servicios sanitarios, ¿no es cierto?, servicios de energía eléctrica, de comunicaciones, la construcción de la vivienda, etcétera, etcétera. Somos una provincia de carácter fundamentalmente agrícola, agropecuario. Bueno, ¿qué estamos haciendo por eso? Las competencias son definidas por el Código de Ordenamiento Territorial, claritas. El gobierno provincial y su función, una de sus competencias es el fomento productivo. Y ahí no se dice el fomento productivo única y exclusivamente en el ámbito rural. Dice preferentemente o prioritariamente en el ámbito rural. Y eso implica de que también hay que trabajar por el ámbito productivo en el sector urbano. Entonces, al prefecto le digo que estamos haciendo para generar procesos de fortalecimiento de la economía o el aspecto productivo en lo urbano. ¿Por qué voy a eso? Porque como usted dice, podemos asignar recursos económicos para la adquisición de patrulleros, de implementos, de insumos que necesita o requiera la fuerza pública. Pero si es que nosotros no entendemos la integralidad del problema y no entendemos de que hay que resolver el problema de productividad para que la gente tenga empleo, para que tenga ingresos económicos y su mente no esté pensando en de dónde o cómo conseguir recursos económicos para subsistir, y si es que para subsistir necesita robar y luego de robar una vez roba dos veces y luego de robar dos veces se vuelve en vicio, en hábito, y eso se corrompe y se degenera y genera entonces la formación de estos grupos narcodelictivos, no estamos entendiendo cuál es la política que se debe hacer. Competencia del gobierno provincial, canales de riego. Competencia del gobierno provincial, vías o vialidad, sobre todo en el área rural, ahí sí especifica. Pero también dice, como funciones de los gobiernos provinciales, el fomento de la cultura y el deporte. ¿Qué estamos haciendo para fomentar la cultura y el deporte en el área rural? Y lo propio podríamos anclar el tema de los cantones. ¿Cómo es que está planteado desde la alcaldía de Ibarra, Otavalo, Antoñonte, Urcuqui, Cotacachi, Pimampiro, los temas de su competencia para priorizar la inversión? Porque yo estoy de acuerdo que el COTA dice que tiene un sinnúmero de competencias y funciones, pero si nosotros definimos cuál es la visión de territorio que tenemos, vamos a entender que hay que planificar en función de esa visión y asignar los recursos priorizando en dónde es que van esos recursos a ser invertidos. Yo creo que en lo fundamental aquí no se ha entendido la necesidad de que las entidades se articulen, incluso con el gobierno central, porque el gobierno central hasta aquí no ha expuesto claramente un plan de desarrollo nacional. La proforma presupuestaria del 2024 significaría una representación de una u otra forma de ese plan que tienen idea, pero cuando nosotros vemos los componentes, la prioridad es el pago de la deuda externa y no la asignación en la inversión social o la inversión en vialidad o en obra pública, entonces como que no se está entendiendo cuál es la problemática de territorio y de país. Bueno, ahorita que estamos hablando precisamente de los recursos, ¿no? Muchas veces se piensa de que a mayores recursos tal vez va a haber una mayor efectividad. Y mira tú que nos damos cuenta de eso en la ejecución presupuestaria, ¿no? Muchos de los ministerios, por ejemplo el de defensa, apenas llegó al 20% de ejecución presupuestaria, es decir, no gastaron nada el dinero. Entonces, vemos que no pasa por una cuestión solo de fondos, ¿no? ¿Qué otras medidas, por ejemplo, podrían ser eficaces para que no solo tengamos que destinar recursos? Porque al final, si solo ejecutan el 20%, ¿para qué les damos más plata? Mire, cuando se genera una gestión primero transparente, porque la ciudadanía tiene desconfianza de la institucionalidad respecto a la transparencia.
El mensaje de la institucionalidad, ¿cuál ha sido? Si es que le damos $1.000.000 a X prefectura, municipio, parroquia o ministerio, el 10% para la autoridad. Ese es el mensaje que tiene la ciudadanía calado en su cerebro. Y eso no existe en ninguna normativa, por si acaso, ¿no? Obviamente, no es legal tal cual como decía una de las alcaldes, ¿no? Que decía que por ley le corresponde llevarse ni siquiera el 10, el 20, el 25%, pues no existe. Lo segundo es el tema de que los gobiernos deben entender la participación ciudadana no como un proceso institucionalizado, es decir, solo cuando le conviene a la autoridad hay participación ciudadana, sino que la participación ciudadana debe ser la capacidad de los ciudadanos de involucrarse en todo proceso de gestión política del Estado, en todas las instituciones. Y la gestión no es solamente decir sí estamos de acuerdo con lo que van a hacer, sino decidir qué se va a hacer, y eso no está considerado. El otro tema tiene que ver con que el gobierno entienda de que a partir de la transparencia, a partir de la participación, la planificación de desarrollo de los territorios está en base a condiciones materiales y condiciones, digamos, emocionales, espirituales. Las materiales son la dotación fundamentalmente de elementos de vida: vivienda, educación, salud, ¿no es cierto?, alimentación y vestido. Si todos los ecuatorianos tuviésemos eso, el resto, el televisor de 60 pulgadas, el vehículo, la ropa más bonita, etcétera, etcétera, el iPhone, serían adicionales anexos que se generarán producto del esfuerzo de la propia gente, ¿no es cierto? Lo otro es entender, decíamos, lo espiritual. ¿Cuál es el proceso de cultura y educación que estamos dando o generando en la ciudadanía? ¿Cómo es que estamos insertando recursos? Porque no cuestionemos mucho cuando el gobierno asigne recursos para promoción. Cuestionemos qué están promocionando, en qué están invirtiendo en los medios de comunicación. ¿Promocionando la imagen presidencial? ¿Quieren promocionar con 60 millones la candidatura a la reelección del presidente Daniel Noboa a través de la consulta popular? ¿Sí? O lo que hacemos es generar mensajes o narrativas que los ciudadanos empiecen a recuperar valores y principios, ¿no es cierto? Solidaridad, respeto, empoderamiento, participación, ¿no es cierto? Unidad, apoyo cooperativo de la ciudadanía. Son cosas materiales que no están siendo vistas. O esto que decía sobre el espacio para los jóvenes en el ocio, ¿no es cierto? ¿Dónde están los espacios de cultura, de danza, de música? ¿Dónde están los espacios de deportes, ¿no es cierto? No solamente el campeonato, sino procesos formativos, procesos recreativos, integradores, en todos estos ámbitos. Eso es lo que no se está considerando. Claro, en todos se necesita recursos, en unos más, en otros menos. Pero si se entiende, ¿no es cierto?, que las instituciones ya tienen un presupuesto que no necesariamente necesita un excedente, resulta que pueden hacerse. El problema es la inactividad e improductividad y la ineficiencia en la ejecución de presupuesto. Porque si es que nosotros vamos a Semplades y averiguamos los procesos o los porcentajes de ejecución en las instituciones del Estado, llámese municipios, parroquias, prefecturas y ministerios, no llegan al final del año ni al 60%, en el mejor de los casos. Claro, bueno, ahí precisamente tú hablabas del empoderamiento ciudadano, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira tú que la Constitución y muchas leyes fomentan, digamos, esta participación, como la figura de la silla vacía, que recientemente se dio aquí en Ibarra incluso, pero que muchas veces todas estas figuras son manipuladas por los grupos de poder para su conveniencia. Ahora, mi inquietud es: ¿cómo nosotros hacemos participar a una ciudadanía que está totalmente apática y decepcionada, digamos, con los políticos, con las autoridades, ¿no? ¿Qué procesos podríamos nosotros emprender como para que la gente se involucre de mejor manera? Porque muchas veces, mira tú, las personas no tienen ni la más mínima idea de la problemática que está sucediendo en su localidad. Más allá de los temas un poco políticos, ¿no es cierto? No quiero que se observe o se vea mal esta opinión que voy a dar, pero el gobierno de Rafael Correa destruyó el tejido social. Y ese es un elemento incidente en lo que ahora tenemos. Porque recordemos de que anteriormente el tejido social, me refiero a las organizaciones sociales en todos los campos, permitía frenar o exigir,
frenar las políticas antipopulares y exigir el cumplimiento de políticas en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Y eran procesos participativos desde la comunidad. La participación ciudadana no se origina sobre la base de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, se origina ancestralmente en base a la minga, por ejemplo, ¿no es cierto? Cosa que ya no se presenta. Ahora el barrio va y le pide al alcalde una obra, y entonces el alcalde tiene que hacer la obra a través de la institucionalidad. Y el barrio quiere estar de brazos cruzados, cuando antes participábamos con el barrio, sacando la pala, el pico, ¿no es cierto?, levantando la piedra, abriendo la zanja, etcétera, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en las comunidades, en aquellos años 90, cuando íbamos para pasar el agua de una comunidad a otra comunidad, los pueblos indígenas se organizaban y salían 2, 3 días seguidos, ¿no es cierto?, en brigadas organizados. Unos hacían la limonada, otros llevaban la comida, otros los picos, las palas, y se abrían todas las zanjas y enterraban las tuberías. Eso se ha perdido. Eso es lo que hay que recuperar. Pero es verdad, ese terno seguramente se construyó, como dice Fausto, el correísmo. Pero ese terno les ha sido muy cómodo y les ha calzado perfectamente a Moreno, Lasso y posiblemente a Noboa. Y en los territorios, absolutamente a todas las autoridades también locales. Evidentemente, pues, si es que se destruyó el tejido social, entonces hay un terreno fértil de cultivo de los posteriores gobernantes para decir, aquí no hacemos nada. Lo que sucedió con Lenín Moreno, no hizo absolutamente nada. Periodo de Guillermo Lasso, no se ha hecho nada. Hasta aquí, el gobierno de Daniel Noboa, ¿qué ha hecho? Nada. Las Fuerzas Armadas en la calle y en las cárceles. De ahí, ¿qué? Nada. Bueno, él iba al 15%. No es cierto, claro, esas ya son las medidas en cambio que les interesa a los grupos económicos de poder que están ahora enquistados en el gobierno. Y de paso, cuando nosotros vemos este problema de la inseguridad como un problema únicamente de carácter de Fuerzas Armadas, pero no estamos mirando cuál es el objetivo del gobierno. Y veamos que ya nos han mandado 3 proyectos económicos urgentes y se avecina un nuevo proyecto económico urgente. Y resulta entonces que el gobierno está empeñado en que sean proyectos económicos urgentes porque es la oportunidad de los grupos agroexportadores que ahora están en el gobierno para determinar algunos lineamientos jurídicos que les permita concentrar mayor capital y acumulación. Eso es todo. Porque de ahí, lo que significa estos temas que estamos hablando y que la ciudadanía debe empoderarse en participar, no solo en escucharnos, porque yo creo que no está bien que solo nos escuchen, sino que empiecen a conversar en sus hogares, en sus barrios, en sus comunidades, estas temáticas, y empiecen a surgir desde ahí algunas alternativas para solucionar desde los más pequeños problemas que tienen y necesidades en sus comunidades hasta los más grandes. Cuando ya se trata de los más grandes, entonces ya no será solo dentro de la familia, sino será discutir con la comunidad y de comunidad en comunidad con todo el territorio. Puede sonar utópico, pero si es que nosotros empezamos este proceso, podemos recuperar ese tejido social del que acababa de hablar. ¿A quién nos referimos nosotros? ¿Quiénes deben ser los que den ese paso? ¿Quiénes deben ser los que empiecen este proceso, Fausto? Porque la gente tampoco cree ya. Usted ve liderando cualquier situación y ya le están viendo con ojos de político, politiquero, y cuando pasa eso, pierde automáticamente esa credibilidad. ¿Quiénes deben ser los que se empoderen de esto? Mire, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Hay gente o líderes, entre comillas, interesados no en liderar procesos sociales en función de lo colectivo, sino en función del interés particular, ¿no es cierto? Algunos ya están postulándose a las candidaturas del 2025, ¿no es cierto? Están diciendo para la presidencia, ya hay algunos. Otros dicen, bueno, es la oportunidad para anclarnos a uno de estos candidatos fuertes, y como ha sucedido en lo general en estos últimos periodos, el arrastre del candidato más fuerte nos lleva a la Asamblea Legislativa. Entonces nos unamos y empecemos a hacer acción politiquera, ¿no es cierto?, no política, de construcción social e histórica del territorio. Seremos candidatos y vamos a la Asamblea. Otros piensan más largo todavía. No están pensando en elecciones 2025, sino 2027. La alcaldía, las concejalías, ¿sí? Cuando yo me refiero a nosotros, me gusta hablar en términos generales porque no está bien decir yo o ustedes,
¿sí? Pero me gustaría plantear, por ejemplo, los líderes de los barrios, los líderes de las comunidades, los líderes sanos de las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que puedan empezar a discutir, a debatir estas problemáticas y a empezar a formular propuestas incluso desde carácter electoral, claro. Es legítimo que los barrios se unan y digan vamos a poner candidatos a concejales, candidatos a alcaldes. ¿Por qué? Porque esos candidatos que van a surgir desde ahí plantean soluciones para los problemas de la ciudad. No salen los candidatos desde arriba. Yo siempre he dicho, las elecciones no se eligen, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de quién va a ser el presidente, sino desde el punto de vista de escoger cuál de los que nos han puesto en la papeleta tiene que ser el presidente. Nadie ha dicho este tiene que ser candidato, porque entre las organizaciones políticas, incluso al interior de las organizaciones políticas, ¿quién dice en el Partido Social Cristiano cuál va a ser el candidato a presidente? ¿Sus bases o el cacique? ¿Quién dice en la Revolución Ciudadana quién va a ser el candidato a presidente? ¿Sus bases o el cacique? ¿Quién dice en los demás partidos quién va a ser el candidato a presidente? Y lo propio sucede en las demás dignidades. Recordemos de que hasta el último suele suceder que ya hay ciertos candidatos o nombres y resulta que el dirigente nacional resuelve cuáles son los candidatos. Necesitamos hacer una construcción social más efectiva. Y cuando digo entonces nosotros, no me refiero a los politiqueros, incluido yo, porque puede verse que yo esté en el ámbito del interés, de figuretear y ser algo. No, yo decidí y tomé la decisión fundamentalmente de estar desde el lado de la gente, de la lógica, de la necesidad del razonamiento, y dejemos el tema político electoral a un lado, pero promover y facilitar mensajes y procesos que construyan debates. Con gusto estamos presentes en la mesa de trabajo. Un tema solamente anclarle a lo que estamos conversando. Juan Carlos, Fausto, estamos hablando de politiqueros, de candidatos que ya están percibiendo, visualizando campañas. Las del 25 y 27, como menciona Fausto hace rato. Ese tema del Parque de Ibarra es uno de esos espacios que sirve a políticos, politiqueros, actores sociales, utilizar como una plataforma política, o es que en verdad hay un amor por la ciudad que les nació de la noche a la mañana. El tema del Parque Ciudad Blanca hay que verlo muy bien e integralmente, ¿no es cierto? Es legítimo que los ciudadanos que no tienen interés de carácter politiquero para postularse futuramente a elecciones tengan una opinión a favor o en contra, muchas veces en contra, es legítimo y eso está bien. A veces hay desconfianza también por lo que nos ha pasado en el histórico de que las entidades reciben recursos y esos recursos o no son asignados para lo que estaba previsto o de ahí se sacaron una comisión. También hemos tenido experiencias de esa naturaleza y la gente cuestiona muchas veces eso. O sea, es legítimo siempre y cuando detrás de esa posición no haya el interés de protagonismo, ¿no es cierto?, electoral. El Parque Ciudad Blanca en el 2012 se construyó y se creó un espacio que se le entregó al gobierno de Rafael Correa. De Rafael Correa, en la alcaldía del señor Jorge Martínez. Alcalde del correísmo. Del correísmo. ¿Qué iban a construir en ese terreno? O sea, señores políticos que están ahora en el frente de la 90 del parque o algo así. ¿Qué iban a construir? Les invito a todos los ciudadanos a googlearse, dice, a ingresar al internet en Google y poner ahí Plataforma Gubernamental Quito y que vean cuál es la estructura que tiene esa plataforma gubernamental, ese edificio monstruoso que hay ahí, de puros fierros en el exterior, de puro cemento, ¿sí? Como 5 o 6 pisos, no sé cuántos pisos tiene, ¿sí? O sea, es una estructura que destruye totalmente la estética y que destruye también el tema ambiental, el tema ecológico, el tema de los arbolitos, el tema de las canchas deportivas. En el 2012 se entregó ese terreno al gobierno de Rafael Correa para que construya ese armatoste. Resulta que
el exalcalde Martínez está opuesto ahora a la venta de ese terreno. El señor Juan Arias, que fue candidato a alcalde junto con Jorge Martínez y que también creo que perteneció a la Revolución Ciudadana, se opone. El señor Mantilla, que fue concejal en la administración del señor Álvaro Castillo, me parece, ¿no es cierto?, se opone. La señora Betty Romero, que también fue concejala, se opone. Y ahora dicen que es porque la ecología, el ambiente, el pulmón de la ciudad, las canchas deportivas. ¿Y por qué en ese momento que se entregó al gobierno para que construya ese armatoste no salieron a decir lo mismo? Entonces, como diría el mismo expresidente Correa, ¿no? Doble moral, pues, caretucos. Perdón, y ahí hace falta solamente, Juan Carlos, más personas que están vinculados a la Revolución Ciudadana. Yo lo había mencionado también, por ejemplo, ahí me hace falta la asambleísta Pamela Aguirre, a eso sume también la señora Marcela Paredes, ¿no? Por ahí al arquitecto Páez, que estuvo aquí también, y otro grupo y medios de comunicación y periodistas afines a la Revolución Ciudadana que están en este tema también, ¿no? Bueno, míralo en mi comentario que iba a hacer. Totalmente de acuerdo, ¿no?, que es reprochable de que detrás de buenas intenciones haya también una intención politiquera, ¿no? Pero mira tú que lastimosamente en nuestra sociedad solo estas personas que han sido ya políticos o activistas son los únicos que levantan la voz. Y tal vez, obviamente, que dentro de todo este proceso se quita legitimidad, ¿no?, por estas cosas. Pero, digamos, si no son estas personas, entonces no habría absolutamente nadie que diga nada. Y mira tú, por encima de que estemos a favor o en contra, hay cosas sensatas, ¿no? Como por ejemplo, si tú vendes un bien, tú esperarías que el bien te paguen al contado, por ejemplo, o que te paguen a un precio de mercado. No puede ser posible que tú vendas el mejor de tus terrenos a plazos. A ver. Y ya no hay precio. Entonces, mi pregunta es, o a lo que yo voy es, ¿cómo nosotros generamos para que la ciudadanía misma se empodere de estos procesos de protesta, sabiendo de que los únicos que siempre se empoderan son los que ya fueron políticos? A ver, yo quisiera establecer 2 o 3 aspectos para dividir y graficar, ¿no es cierto? La primera cosa es de que esto no sucedería si es que se hubiese entendido la ley de participación ciudadana y se hubiese promovido, a la par de la idea de la venta del terreno, la conformación de una veeduría ciudadana. Cosa que no se hace en ninguna de las obras, ¿no es cierto? Las veedurías ciudadanas surgen después, cuando la norma dice de que todo proceso contractual o de relación desde la gestión pública debería tener una veeduría. Lo otro también podría ser un observatorio, ¿no es cierto?, específico hacia lo que significa el tema de las propiedades o bienes municipales, porque se ha dado casos también, y ahí debemos ser claros, de que existen propiedades municipales que han sido entregadas, ¿no es cierto?, a ciertas instituciones, de empresas, etcétera, cuando han sido propiedades de carácter comunitario en algunos barrios. Entonces, sí, hay que ver bien cómo es que se está promoviendo estos temas de participación ciudadana para impedir y evitar efectivamente de que la politiquería se tome, ¿no es cierto?, la representación ciudadana, que no la tiene, porque nosotros somos en Ibarra más de 200.000 habitantes. Pero mira tú, Fausto, disculpa que te corte. Claro, digamos, por un lado criticamos, digamos, que son personas que han estado vinculadas a la política, pero mira tú que desde el otro lado, ¿no es cierto?, haciendo de contrario, podríamos decir que el señor Arias sacó alrededor del 20% de la población, o sea, prácticamente un poquito más y le igualaba a Castillo. Entonces, digamos, mi cuestión es que, de alguna manera, en el caso de Juan Arias, ¿no?, o sea, estas personas sí tienen cierto grado de representación, ¿no? A ver, esa representación en lo personal, la representación electoral no significa la representación del pensamiento de la ciudad, ¿sí? No significa. Hay diferentes factores para que eso sea. Claro, porque ese voto puede haber sido un voto de rechazo o un voto a favor. Claro. No necesariamente un voto a favor específicamente de lo que piensa, sino un voto de rechazo al otro candidato o a los otros candidatos. O sea, hay que tener consideraciones y analizar los contextos del momento electoral y este momento. Yo no creo que de 200.000 habitantes, 15 o 50 personas se constituyen en la representación. Ni siquiera yo puedo hablar de representar
a un pensamiento, a una idea. Yo tengo mi punto de vista, mi opinión. La ciudadanía, sobre la base de lo que expreso, se hará un criterio y asumirá una posición. Y eso es correcto. Pero hasta ahí llego yo. Yo no represento a esta organización, a este sector, a esta idea, ¿verdad? Lo otro es de que hay que ver cuáles son los fines por los cuales se plantea entonces y cuál es el procedimiento, que es el tercer elemento para la comercialización de ese bien municipal. Los fines se ha dicho la construcción de un centro de salud, los fines se ha dicho Yaguarcocha, El centro de salud está negado, ¿eh? ya bueno, digamos que se ha dicho, ¿no es cierto?, los fines. Resulta que si usted tiene una casa y una propiedad, ¿no es cierto?, dentro de esa propiedad, y usted tiene un niño que necesita construir una habitación de cuidados intensivos y tiene un terreno al lado, ¿no es cierto?, que no pertenece a toda la estructura de su propiedad y que posiblemente lo recuperó de algún lado y no tiene un centavo, pero necesita construir esa habitación de cuidados intensivos. ¿Qué hace? Yo le vendo ese terreno que tengo ahí para construir esa habitación porque es emergente, porque no tengo recursos, porque necesito para invertir, ¿sí? Entonces, los fines son justificables en tanto se ejecuten desde la municipalidad. Y lo segundo es el procedimiento. A ver, señores, ¿existe ilegalidad en el procedimiento? ¿No es cierto? ¿Se ha violado las leyes, las normas del procedimiento? Usted decía el precio. ¿Quién tiene la capacidad de fijar el costo? Sí, yo quisiera tener mayores ingresos, ¿no es cierto? Hacerlo la venta entre mayores ingresos. Se ha hecho a través de subasta, entiendo yo, el negocio de remate. Resulta que es al mejor postor. ¿No es cierto? Un precio base. Claro, el precio base es el bajo, tienen que subirlo, ¿no es cierto? Ah, ya, pues sí, ese es el precio base, el del avalúo. Ofrecen 6 millones de dólares. Si es que había otro que ofrezca 7 millones de dólares, había otro. Si había otro que ofrecía 8 millones, había otro. Pero entendamos también las capacidades económicas del territorio, ¿no es cierto? Y los grupos económicos, porque aquí tiene que ver eso. Tiene que ver eso. Y aquí no nos vamos a negar, así no sea el precio del mercado. Pero, ¿violentaron la ley? ¿Hubo violentación de la ley? No. ¿Están dentro de sus capacidades legales y políticas de hacerlo? ¿Quién determina eso? ¿Nosotros como ciudadanos en la vendetta pública? No. Lo determinan las autoridades con denuncias, con demandas, con todas las acciones jurídicas que sean del caso. Ahora, Fausto y Juan Carlos, ¿sabes qué? Yo tengo una postura y a veces peleo a diario con mi postura, porque siempre estoy en contravía, siempre estoy contra el sistema, contra la corriente. Y lo que dice Juan Carlos tiene toda la razón. Mira, y yo es más, yo ni siquiera le veo que candidatos que perdieron, que tienen aspiraciones para la alcaldía, me parece que es correcto eso, ¿no? Lo que me parece, o lo que no me parece a mí correcto, es que este grupo, ¿no?, a pretexto de hacerse defensores de los parques, ambientalistas, ¿no es cierto?, querendones de la ciudad de Ibarra, ¿sí?, quieren, a pretexto de lo que acabo de mencionar, ¿sí?, captar la atención de los votantes. Yo le dije aquí al arquitecto, o sea, tú estás en el grupo en contra de esta venta. ¿Qué pasa? Te dije yo, ¿qué pasa con el parque acuático que el señor Richard Calderón de la Revolución Ciudadana no quiere construir? Ya cuando está con el proyecto, está financiado, ya se le entregó el anticipo al contratista. Así es. Y el señor prefecto actual no quiere hacer, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes. No, y mira tú, que es algo que yo también critico, porque así podríamos también poner un montón de temas, ¿no? Exacto, mira la inseguridad, que está viviendo. Entonces, ¿por qué no aparece ahí los señores que acabamos de mencionar en este momento? No, ahí, o sea, sería ilógico de mi parte oponerme a ese frente, pues, hermano, a ver, ¿cuál es la bandera? Y mira, yo voy a estar al frente. Cerramos las luces, apagamos las cámaras
y con todo el equipo nos vamos a esa lucha. ¿Pero por qué? Porque hay coherencia, me demuestra que realmente existe un amor, una necesidad, una lucha realmente que vale la pena, ¿no? Entonces mira la ciudad cómo está, ¿no? Y el terreno, y el terreno, y el terreno. Sí, está bien, ok, vamos el terreno. Aquí vamos abriendo este frente, perfecto. Ya te acabo de mencionar el parque de la prefectura. ¿Por qué ahí los señores, la señora asambleísta Pamela Aguirre, por qué el resto de la revolución no se activa? ¿Por qué no el tema, mira cómo roban aquí? No les he visto absolutamente diciendo absolutamente nada aquí en pleno centro de la ciudad. Y te puedo, como te digo, mencionar uno y otro tema. Y ahí, el amor a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, solamente para terminar mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que sean políticos, candidatos, excandidatos, autoras, están en pleno derecho, pero no nos quieran huevear, o sea, haciéndose aquí los querendones de la patria, ¿no? Entonces, al menos ese es mi punto de vista. No sé qué opinas tú, Juan Carlos, claro, mira tú, yo también concuerdo contigo, o sea, yo también critico esta parte, ¿no? Habiendo tantos temas, tanta problemática que está sucediendo en la provincia, también se le debería prestar una atención integral a todo este tipo de problemas que estamos atravesando. Mira tú, a semana seguida nos roban aquí los locales comerciales. La anterior semana vimos aquí a la vuelta que igual con carro en mano quisieron tumbar la puerta. Mira, World Computers, ya se los robaron una joyería y probablemente siga, ¿no? Y lastimosamente no se ve que exista un pronunciamiento acerca de este otro tipo de temas que son trascendentales. Y Fausto, no sé si tú tal vez concuerdes conmigo. Se dice, por ejemplo, que existe una atomización dentro de la sociedad por parte de los actores políticos, ¿no? Que toman solo un tema y se dedican exclusivamente a ese tema. Por ejemplo, hemos hablado, muchas de las personas que están en el frente, por ejemplo, han sido ambientalistas y se han dedicado netamente, por ejemplo, al uso de la bicicleta o ese tipo de cosas, dejando de lado otros temas trascendentales que son para la ciudad, ¿no? A ver, miren, yo creo que es legítimo el accionar de todos los políticos, en tanto sea transparente ese accionar. ¿Qué significa eso? Pueden ser ambientalistas, ecologistas, pueden ser urbanistas, pueden ser sociólogos, pueden ser arquitectos en derecho, etcétera, etcétera. Es legítimo, en tanto sea transparente. Y digo sea transparente porque a mí me habría gustado más bien que todo este grupo que está integrando el frente lance una propuesta integral de territorio, de ciudad, y digan: nosotros queremos una ciudad de estas condiciones, de estas características, de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y en función de esto, este equipo de gente vamos a trabajar durante todo este periodo. Incluso legítimo el hecho de que digan: de este equipo de gente va a salir el candidato a alcalde, a concejales. O sea, muy bien. Pero ahora nos entran por la tangente y nos dicen: el parque. No se vende el parque porque es el pulmón de la ciudad, porque los niños y los jóvenes no pueden hacer deporte. Como digo yo, debe haber coherencia. Cuando se entregó al gobierno ese terreno, se iba a construir un armatoste, no dijeron nada, y ahora que se plantea que un grupo económico va a construir algún negocio ahí, entonces ahí armamos un armatoste. Y ni siquiera por eso, algún rato yo decía: ¿será que hay algún interés de por medio también, por debajo, para oponerse a que ese grupo económico construya ese negocio ahí? O sea, me puse a pensar en voz alta, ¿no es cierto? Porque es medio dudoso el asunto, ¿no? Y también porque es un lanzamiento previo a candidaturas. Recordemos que así inició la propia Andrea Escaco en su carrera hacia la alcaldía, ¿sí? Y ya sabemos en qué terminó, ¿sí? Es decir, empezar a lanzar piedras, a torpedear. Yo no tengo nada, ningún acuerdo, ni siquiera he conversado con el alcalde. La única vez que lo observé al alcalde fue cuando visitó mi barrio, hizo la propuesta de qué es lo que iba a construir y hasta ahí. Ni siquiera en campaña, ¿no es cierto?, ni pegando afiches ni llevando banderas. Una relación que sí tengo fraterna es con la asambleísta Lucía Pozo,
que es con ella una relación fraterna. Pero no tengo nada con el alcalde, ni siquiera me han pagado, por si acaso, porque van a decir que estoy defendiendo a una administración porque me pagaron. A mí no me ha pagado nadie, yo solo analizo cuestiones lógicas y coherentes, ¿sí? Y esa coherencia implica de que si yo fui autoridad en un momento dado y no hice, ni siquiera presenté una ordenanza en el Consejo Municipal, un borrador de ordenanza, y ahora resulta que soy patriota y barreño hasta la saciedad y defensor de los espacios públicos, o sea, como que no hay mucha coherencia, ¿no es cierto? El discurso tiene que tener coherencia con la práctica, ¿sí? Que es a lo que yo voy. Legítimo que lo hagan transparentemente, y ese sería más bien el llamado. Vean, reúnanse, formen un frente de ciudad, llámese, pónganse un nombre hasta como partido o movimiento político, no hay ningún problema. Lancen propuestas, promocionen figuras, eso es el juego democrático, ¿no es cierto? Desarrollen formación ciudadana, para que la ciudadanía no entre en el campo de lo ilegítimo, ¿no es cierto?, en el campo de lo mediocre, sino que la población tenga como insumos que le permita analizar, reflexionar y decir, sí, este equipo de gentes vale la pena. De hecho, Juan Carlos, y no vas a dejarme decir tú, que conoces el tema que este mismo frente termina dándonos la razón a quienes pensamos que está politizado, porque lo que propone Fausto sería lo más coherente. O sea, vamos, es más, yo quiero formar parte de ese grupo. Les doy por firmado, Fausto y Juan Carlos, que eso no se hace jamás, porque dentro de ese grupo cada uno tiene sus propios intereses políticos, a tal punto que tú conoces. Pelean en el grupo de WhatsApp entre ellos, cada uno quiere su espacio de protagonismo, ¿cierto? Hay peleas en el WhatsApp porque le sacas a una persona porque opinó de forma diferente, porque no te llevas bien, porque te van sacando. Entonces, ¿cómo puedes decirnos que realmente hay un afán y un amor por el espacio, por el parque y por la ciudad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo me mantengo. Tú sabes, me han dicho que soy del Castillo, que soy, por Dios, ve, yo quiero ser aquí al señor Castillo y públicamente le voy a decir al señor alcalde, ¿ok? Una vez le entrevisté yo aquí al señor Castillo y le dije, ojalá venga, cuando sea, si es que gana, ojalá venga acá. Le veo que las veces anteriores ha estado en los otros medios de comunicación, ha dado declaraciones, acá no ha venido. Le invito, señor alcalde, le tomo la palabra cuando estaba de candidato, que dijo, claro, Oscar, si llegamos a la alcaldía vamos a estar ahí. Le invito para que esté aquí y para formularle este tipo de preguntas que la ciudadanía, que Juan Carlos, que la gente quiere. Entiendo que debe tener respuestas a las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, no pasa absolutamente nada. Entonces, así pasamos 2 minutos aquí en el programa. ¿Qué le parece? Sabe que yo señalaba una cosa en la posibilidad que tengo de desarrollar un análisis en un medio de comunicación nacional y decía de que lamentablemente nosotros nos basamos mucho en la institucionalidad para ejercer democracia. Y la democracia no es solamente acudir cada cierto tiempo a las urnas. La democracia es un constructo que debe hacer la ciudadanía desde el punto de vista cívico, de forma permanente. La institucionalidad lo que debe aportar es para generar esos espacios y oportunidades para que la ciudadanía pueda debatir y discutir estas problemáticas, a veces muy pequeñas, a veces incluso aquellos detalles en los que las autoridades no se sienten incómodas, ¿no es cierto?, frente a la opinión pública, y a veces cosas grandes como niveles de desarrollo o propuestas de desarrollo que involucran, por ejemplo, qué vamos a hacer con el mercado, ¿no es cierto? Porque en la administración de la alcaldía de Andrea Escaco se plantearon construir unos techos en el actual mercado y no pudieron hacer ni eso, ¿no es cierto? O varios mercados. Es decir, la intención debe ser de que este problema de la democracia sea un fortalecimiento de la ciudadanía en su pensamiento. Y eso debe jugar el rol el Consejo Nacional Electoral, que yo suelo decir, hay que hacer una reforma al Código de la Democracia para que no se llame Consejo Nacional Electoral porque solo hace referencia al voto, sino que se llame un Instituto Nacional Electoral o de la Democracia,
en función que fomente primero la participación, segundo que fomente la organización para que no sean los partidos de alquiler a otras personas, sino que sean los mismos integrantes de esos partidos los candidatos, y tercero, para que obviamente se desarrollen los procesos electorales. Pero adolecemos mucho y lamentablemente este tipo de temáticas que yo estoy topando en este momento no son discutidas, no son analizadas, les dejamos a un lado por la ciudadanía, por los propios políticos, por los politiqueros y también por los gobernantes o las autoridades que fungen en la dirección de cada una de las instituciones. Déjeme contarle, ¿sabías ya que la Contraloría emitió la orden de trabajo para que intervengan a la administración municipal por el tema del terreno? ¿Sabías o no sabías? No sabía. ¿No ves? Yo aquí te vienes a informar. Ya está emitido, les comento, les voy a comentar, ¿no? Con fecha 15 de febrero, ya está emitida. Claro que hay que tomar en cuenta un hecho, ¿no es cierto? A veces también eso genera alarma y una falsa alarma. La emisión de la orden significa hacer un examen especial. No significa que ya encontró algo. Y no es que la Contraloría es el cuerpo y... ¿Por qué? Porque la Contraloría lo que hace es establecer mecanismos de intervención o auditorías especializadas en temas específicos en todas las instituciones del Estado. Más bien yo les invito un tema que me ha llamado la atención y me ha preocupado, ¿no es cierto? Y que estoy haciendo un trabajo de investigación en el tema de que en las instituciones del Estado, si bien es cierto la ley no obliga, pero permite que cuenten con unidades de auditoría interna. Por ejemplo, en la prefectura de Imbabura ya no hay unidad de auditoría interna, que le permitía corregir o evitar el cometimiento de errores y delitos, ¿no es cierto? Entiendo yo que Otavalo tiene, por ejemplo, como municipio. No sé si el municipio de Ibarra, ¿sí? Aquí creo que son 3 instituciones o 4 instituciones las que tienen unidades de auditoría interna. ¿Sí? La Universidad Técnica del Norte tiene unidad de auditoría interna. Eso le permite entonces ir llevando adelante los procesos de forma adecuada, para evitar efectivamente que haya este tipo de información que a veces generan como una campaña de decir, ahí está, ya la Contraloría ya va a intervenir. No, es acertado que la Contraloría haga todos los exámenes que sean necesarios y a la final obviamente pueda arrojar resultados que si es que existe el cometimiento de infracciones o delitos, pues tendrá que evidenciarse. Caso contrario, pues ha sido un examen importante para ir verificando el cumplimiento de normas, procedimientos y leyes y que ojalá también se ubique o identifique que no haya corrupción. Pero, por supuesto, esta verificación previa tiene una particularidad, ¿no? Porque la Contraloría tiene una planificación anual. Entonces dices en febrero a tal institución pública. Entonces, cuando entiendo los del frente emitieron una solicitud, tienen esta respuesta, ¿no? de la verificación preliminar. Esto hace que, independientemente de que esté o no esté en la planificación, pueda intervenir a hacer esta investigación. Ellos serán los que definan si los procedimientos se hicieron de forma correcta. Con Fausto hablábamos al inicio, o sea, yo no soy Contraloría, yo no soy la Fiscalía para decir si está bien o está mal. Lo que sí soy es un comunicador y una persona que tiene una lectura política aquí en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, y lo que hago es un poco generar opinión en torno a este sistema, ¿no? Pero ¿cuál será el mensaje que ya circulará a partir de esta información en las redes sociales? Contraloría interviene, ¿no es cierto? El tema del terreno, o sea, ya se distorsiona el mensaje. Pero claro, a nosotros nos toca informar, porque obviamente. Claro, si no del frente, así si Oscar ya ha tenido y no informa, así bebé, ya está vendido. No, sí. Pues ahora, claro, nosotros estamos informando, mira, aquí tengo yo. ¿No sabrías? No. ¿Cómo? Es que no. No he estado muy pendiente. ¿No estás pendiente? ¿Cuándo? Hoy mandaron. No, hace 7 días, ¿no? Con fecha de 7 días. A ver, deja aquí está la fecha, verás. Con 20 de febrero está. Hace 2 días. 20 de febrero de 2024. O sea, y esto implica que la auditoría interviene para hacer un análisis. Para revisar el procedimiento, el proceso. Cumplieron con lo que dice la norma,
están los requisitos que se exigieron, cumplieron con el tema presupuestario económico, sí, dentro de los límites de las competencias y funciones, así. No cumplieron esto. Sí, 3 meses. Una planificación. Sí, 3 meses. Yo hablé con Franklin y le pregunté, 3 meses tiene para realizar. Entonces, y es bueno eso, es sano. Claro, y espero que ya después de esto ya se acabe, ¿no? O sea, porque no se trata esta era una petición que hizo el Frente. Ok, ya va a ir ahí en cualquiera de los casos que sea. Yo lo que pido es que sea ya coherente la reacción, pues, porque ayer hubo una audiencia también, ¿no? Y la jueza falló en contra del señor Juan Arias. Entonces, César Pérez, Juan, terminaron insultando a la jueza, tratándoles hablando de corrupción en la justicia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la justicia, o en este caso, no falló a favor de los señores. Entonces yo al menos espero que si ya llega este tema de la Contraloría, cualquiera que sea el informe ya, pues veamos otros temas también, inseguridad, que podrían ser. Sí, y ojalá, digamos, sería igualmente conmemorable, ¿no? Que este frente se siga manteniendo para seguir emitiendo opiniones sobre los demás temas trascendentales de la provincia, de la ciudad y nacional. Creyendo en José Juan Carlos. Yo digo, sería bueno, ¿no? Te firmo, ¿dónde te firmo eso? No, eso no va a pasar. O sea, aquí se trató de posicionar de imagen, seguirán unos días más en ese tema y pare de contar. Se va a agotar, digamos, esto del parque, ¿no? Claro, pero vendrá otro tema, porque esto es el planteamiento de política para promocionar candidaturas. Entonces, buscarán otro tema, ¿sí? En el que estarán martillando mientras dure. Y después buscarán otro tema. Y después buscarán otro tema, porque no se trata del patriotismo, el civismo, la ciudad. Se trata de cómo van minando a la administración para a través de minar eso, posicionarse. Vea, podría resultar lo mismo con el prefecto, pues, ¿no es cierto? Que se arme un frente para promocionar candidatos y le golpearán al prefecto en el mismo sentido. Cuando lo lógico es valorar si la gestión pública de las autoridades es correcta, es transparente, es honesta y está conduciendo a algún fin, a algún objetivo de desarrollo de ciudad o de provincia. Si es que se hiciese eso, sería lo fundamental y aplaudible, ¿no es cierto? Pero lamentablemente es un tema político o politiquero. Realmente tendría legitimidad, lo que tú me estás hablando ahí, ¿no? Cuando hablabas de que sacó el 20%, entiendo que tratas de demostrar como cierta legitimidad. Yo tampoco estoy de acuerdo con el Fausto cuando dice no, ¿cierto? No representa ese análisis realmente, pero por ejemplo, estas acciones, ¿no es cierto? Ya nos hemos unido, por loco. O sea, cuando al final por el parque nos unimos. Sigamos. Vamos. Claro. Ok, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y vamos, ¿y por qué no hacemos un frente a nivel de la provincia de Imbabura, pues, no? Ok, ¿qué pasa en Otavalo? Mira, ¿qué pasa en Otavalo? Se vienen serias denuncias de corrupción, ¿no? Yo aquí tengo, mira, sabe, sobre temas del cuerpo de bomberos, por ejemplo, en Antonio Ante, en Otavalo, estamos trabajando en esos temas. Mira, entonces, ¿quién debería estar aquí? Lo que decía Fausto, esa participación ciudadana, ese empoderamiento de que realmente las instituciones públicas, las autoridades de turno, cumplan con la gente. Entonces, cuando lo haces de forma desinteresada, loco, tienes legitimidad, así no busques, la gente automáticamente va a darte esa legitimidad y ese posicionamiento indistintamente de que hagas o no hagas en Ibarra, en Otavalo o en cualquier lugar, ¿no? Vas a ser bien visto, vas a tener esa legitimidad que realmente es fundamental. Fundamental. Así es. ¿Ya? Entonces ahora sí, ya son las ¿qué hora son? Las 8, más de las 8 de la mañana o de la noche. Tiempo de despedirnos. Fausto, quiero agradecerle. Ya habrá más tiempo para ver, nos quedamos con la botella de vino. Es que no acabó, yo estaba esperando que Fausto acabe el vasito de agua que le di, no acabó, entonces era de mala educación tomarnos los dos. No se preocupe. La próxima, no se acabó el agua. La próxima seguimos, mañana va a estar el señor asambleísta Jaramillo, Fernando Jaramillo. Por Construye, ¿no?
Vamos a hacer varias. Por Imbabura. Le voy a preguntar algunas medidas buenas, ¿no? Él está en la comisión de justicia y él votó en esa comisión para que estas reformas estén ahí. ¿Cómo? Siento o percibo una incoherencia, ¿no? O sea, voto a favor y en este otro lado ya estoy en contra. Vamos a preguntarle esto y muchas cosas al señor asambleísta. Gracias. Les esperamos mañana. Mañana, 8 de la noche. Chau, chau. Un gusto.